Hola, gracias por acompañarme en Cardio. Estás en el 5º episodio de la primera temporada del relanzamiento de Cardio. Este es un espacio donde yo intento que crezcamos espiritualmente en nuestra fe en Jesús, en nuestra fe en Cristo. Así que hoy quiero compartirte de forma general, de forma breve y lo más conciso que pueda, un marco teórico, un contexto que nos va a servir como una guía para los siguientes episodios de Cardio. Si estás conmigo desde los episodios anteriores y si no, por supuesto, invitadísima que te devolvas en YouTube, Apple Podcast o Spotify a escucharlos. Pero en los 2 episodios anteriores estuvimos hablando acerca de Génesis y estábamos hablando de cómo nos damos cuenta en la Biblia, ¿verdad? Por la manera en la que se escribió los primeros 2 capítulos, episodios no, ¿verdad? Los episodios son de podcast. Los primeros 2 capítulos de la Biblia, nos damos cuenta que hay una narración con muchísimo significado y es que Dios está creando un templo. No es solo el relato de la creación, mucho menos desde una perspectiva científica, ni nada de eso. En realidad es con un propósito. Es un texto lleno de poesía, lleno de metáforas, muy rico a nivel literario, donde se nos dice que Dios está creando una casa, un templo, donde Él eventualmente va a descansar, o sea, va a reinar, va a habitar y va a echar a andar sus planes. Pero demasiado importante, en ese templo hay una figura, una criatura muy particular, muy diferente, que está hecha a la imagen de ese Dios, y ese somos vos y yo. Somos los seres humanos representados por Adán. Se suponía que más allá de ser algo romántico, era algo funcional, ¿verdad? De eso estábamos hablando en los episodios anteriores. En estos capítulos tan explosivos en Génesis 1 y 2 dijimos, hey, Adán no es un jardinero. De pronto toda mi vida pensé, ¿verdad? Tal vez por no haberme metido mucho en el texto y no haberme dado la tarea de estudiar, pensé que Adán era un jardinero, pensé que la tarea de él era cultivar la tierra y hacer y sembrar un montón de cosas. Y sí, en parte, de alguna manera literal, de fijo que Adán tenía que hacer esas cosas, pero había un propósito mucho más grande, mucho más significativo, y Adán, representándonos a todos como la humanidad, tenía la función sacerdotal. Y de una manera muy resumida y sencilla, se trataba de que fuera la representación de Dios en la tierra y al mismo tiempo pudiera representar frente a Dios y frente al concilio divino, que no hemos hablado mucho de eso, a la tierra, a los seres humanos. Así que él tenía funciones sacerdotales de adoración y de presentar ofrendas y muchas otras cosas, y por supuesto también tenía que gobernar la tierra, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le dijo. Entonces también tenía funciones monárquicas. Ahora, el ser humano representado con Adán y con Eva, todos sabemos esta historia, toma una decisión, decide hacer su propio mundo. En otras palabras, un mundo sin Dios, donde ellos pudieran gobernarlo en sus propios términos. Y eso nos lleva al presente, nos lleva a tu vida, a mi vida, en este mundo corrupto, donde encontramos corazones rotos, donde encontramos odio, violencia, donde encontramos un montón de maldad, y es una consecuencia de aquella decisión. Entonces, indudablemente los seres humanos fuimos exiliados de la presencia de Dios. El texto dice que fueron expulsados del jardín, que era este lugar que era como una casa templo, donde en el centro había un árbol que representaba la presencia de Dios. Pero la buena noticia, además de empezar con estas malas noticias, ¿verdad? En este episodio, la buena noticia es que toda la Biblia se trata de una persona que es Dios mismo en Cristo, que ha venido a reconciliar todo aquel desmadre, todo aquello que pasó, ¿verdad? Desmadre es un concepto costarricense, ¿verdad? Para decir que es un caos. Entonces, Jesucristo vino a reconciliar nuestro corazón y a darnos una nueva vida. Esa es la buena noticia, con características. Esta nueva vida tiene características súper diferentes y además muy contrastantes con las que tiene nuestra vida y con las que tiene este mundo. Entonces, en los siguientes 4 episodios de Cardio, yo voy a estar profundizando en un plan que Dios tenía anticipado a esto, anticipado a ese Génesis 3, donde los seres humanos tomaron esa decisión, o sea, antes incluso de crear el mundo. Y en ese plan, vos y yo estamos contemplados, estamos siendo considerados a participar. Y este plan tiene como punto de partida lo que he llamado, de muchos maestros que he aprendido y de la propia palabra de Dios, el punto de partida es un propósito basado en el amor. Todo lo que vamos a estar estudiando lo vas a poder encontrar, el 99% de lo que yo voy a estar hablando está en la carta que Pablo escribe a las comunidades cristianas en Asia Menor encabezadas por Éfeso, o sea, en la carta de Efesios que encontrás en tu Biblia. Yo te recomiendo que tomes
no sé, una semana si querés y leas Efesios. Son 6 capítulos y los leas una y otra vez. Estaremos conversando acerca del evento más revelador y más importante para la historia de los seres humanos, y es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que como te estoy diciendo es la buena noticia. Pablo, quien es el autor en esa carta, va a hacer algunas oraciones muy importantes para nosotros estudiarlas y entenderlas, y es que él pide que podamos comprender. A cada rato habla en términos donde podamos comprender y entender, y que nuestros ojos del corazón sean iluminados para que después en los capítulos del 4 al 6 podamos poner en práctica y podamos responder a esta revelación, a esta idea de una nueva humanidad que Dios quiere hacer, y ya te voy a hablar un poquito más de eso. Así que bueno, esto a mí me ha llevado, el estar estudiando por estas semanas de la forma más honesta y profunda que puedo, me ha llevado a rescatar algunos temas muy relevantes para nuestro corazón, que te los voy a mencionar nada más como un anticipo de lo que vamos a estar hablando, y es el tema de identidad, el tema de pertenencia, la adopción y la redención del ser humano, y lo más impresionante de todo, que te acabo de comentar hace un segundo, cómo estamos siendo conformados para ser una nueva humanidad en Cristo, totalmente separada, apartada para Dios, para culminar en un plan que eventualmente esto va a ser un poco difícil de digerir y lo vamos a intentar hacer juntos, pero se trata de llegar a ser uno con Dios, estar en una plenitud total con Dios, ¿verdad? Creo que es un poco redundante eso, pero bueno, para contarles un poquito del amor de propósito, quiero introducirlos a este macro. Primero quiero decirles que por mucho tiempo a mí me ha pasado esto que les voy a decir, y sé que a muchos cristianos les ha pasado, y es que pensamos, de pronto repito, por no estar quizás estudiando con mucho esfuerzo en la Biblia, pero hemos pensado que los planes de Dios y los propósitos de Dios han sido forjados únicamente, esa palabra es muy importante, a partir de la caída del ser humano. O sea, que todo lo que Dios ha hecho, que todas las decisiones que él ha tomado, es porque su criatura más especial, el ícono de la creación, falló, y como si lo hubiera tomado por sorpresa. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Eso suena un poco, por eso digo únicamente, eso suena un poco como que si Dios lo tomó por sorpresa y ahora tiene que salir corriendo y solucionar esta emergencia, ¿verdad? Se está quemando el rancho, entonces hay que ir a ver cómo lo vamos a apagar. Pero no, de hecho la Biblia nos enseña que Dios tiene intenciones. Él es un ser con intenciones, con intencionalidad y propósitos. Hace planes y los echa a andar. Hace planes y quiere que nosotros seamos parte de ellos, y los tenía pensados antes que el ser humano pecara. O sea, que el pecado es evidente, que la caída del ser humano es innegable, y esto es totalmente cierto, pero eso no ha detenido los planes iniciales, previos a la caída del ser humano. Para mí esto es demasiado importante de aclarar. Pronto voy a profundizar un poquito más, porque la perspectiva que puedes tener acerca de Dios, y si tienes ese lente solamente empañado de la caída del ser humano, puede darte un concepto de Dios muy diferente al que nos enseña la Biblia, cuando Él es alguien bueno, lleno de amor, que tiene propósitos para nosotros. Entonces, este plan preconcebido, preplaneado que Dios tenía, era de conformar una familia. Y muy importante, era de conformar una familia de hijos e hijas en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Y eventualmente, como te dije, aunque es una idea difícil de digerir, pero la idea es que lleguemos a ser uno con Él. Esto es demasiado grande, demasiado maravilloso, en verdad, impresionante, increíble, indescriptible en muchas ocasiones. Por supuesto que para entender todo esto y para profundizar vamos a acudir a la Biblia, así que quisiera que me acompañes. Yo aquí tengo la carta que Pablo escribe a la iglesia, a la comunidad de Éfeso. Y en esta carta, en el capítulo 1, Pablo lo primero que hace es saludar. Así que si vos querés acompañarme, yo voy a estar leyendo prácticamente desde el 1 al 14, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Y lo primero que Pablo va a hacer es saludar. Y quiero dejarte algunas ideas como un contexto, insisto, en este episodio. Pablo va a escribir una alabanza, una doxología, una canción, digamos, impresionante, con mucha maestría, de hecho, según los expertos, desde el versículo 3 al 14. Pero no quiero saltarme el saludo, que tiene algo muy importante para nosotros. Dice en la versión que a mí me encanta la Biblia, dice esto: Pablo, apóstol de Jesucristo, por designio de Dios, a los miembros del pueblo de Dios que residen en Éfeso. Algunas traducciones de la Biblia no tienen ese Éfeso. Podía ser una carta que circulara para muchas iglesias en Asia Menor y creen en Cristo Jesús.
Que Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor les concedan gracia y paz. Esa es la versión que a mí más me gusta, pero yo les quiero enseñar lo que dicen tal vez unas traducciones un poco más reconocidas o comunes, ¿verdad? Dice algo así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Aquí esto es demasiado importante. Voy a leer incluso otra versión. Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Otra versión dice: saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Nada más un paréntesis, demasiado importante que cuando estés estudiando la Biblia te animes a leer unas 3-4 versiones, porque te va a dar muchísimo más panorama de lo que el autor quería decir originalmente, ¿verdad? Porque la Biblia no fue escrita en español y eso es hasta cierto punto un problema para llegar a lo que el autor quería decir. Entonces quiero rescatar algo de este saludo. Quiero que te quede esta idea. Pablo está escribiéndole a aquellas personas que son los santos, los que Dios ha separado. Eso es lo que significa santidad. Y son fieles, y los que se mantienen a través de la fe en Cristo. Esa frase es demasiado importante. El Pablo se dirige a los que han sido apartados para Dios, que permanecen a través de la fe en Cristo. Eso es demasiado importante en este saludo y quiero que lo tengas en mente para lo que vamos a estar conversando en este episodio. Entonces, de eso es nada más el saludo. Vamos a la alabanza que te estaba diciendo. Lo que voy a hacer es leer, voy a ir destacando algunas palabras, vamos comentando juntos para poder compartirte muy bien de qué se trata esto de amor de propósito, insisto, como un contexto para después, episodio a episodio, vamos a profundizar en algunos temas. Entonces dice Pablo: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes, quiero que destaquemos esa palabra, de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos como corresponde a consagrados a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano, nuevamente hay un concepto de tiempo y con la intención que lo hizo, que fue con amor, y por pura iniciativa de su benevolencia a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en un himno de alabanza a su gloria. Con la muerte de Jesucristo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera. Otra palabra que quiero que destaquemos que tiene que ver con redención y nos perdona los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría y de inteligencia! Y darnos a conocer, ojo qué importante, sus designios más secretos. Esos planes que Dios tenía de alguna manera ocultos, que no habían sido revelados, que no habían sido sacados a la luz. Entonces dice Pablo, los designios que benévolamente, o sea, con afecto, había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Otra palabra clave. Este texto tiene demasiadas cosas importantísimas y creo que se ha convertido en mi carta favorita del Nuevo Testamento, aunque eso es demasiado difícil de decir, pero bueno. El mismo Cristo, en quien también nosotros participamos de la herencia a la que hemos sido destinados de antemano, según el designio del Dios, que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión. Ya después de eso, en los últimos 2 versículos de esta alabanza, Pablo dice que así nosotros, los judíos, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertiremos en himno de alabanza a su gloria, y también ustedes, los gentiles, los pueblos, los que no son judíos, los que han escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, al creer en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es una garantía de nuestra herencia, en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Y termina esta alabanza para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Si te pareció un poco abrumador como yo estaba leyendo esto, te quiero contar un dato un poco geek, pero todo esto que leí, que es súper largo, Pablo lo escribió originalmente en una sola oración y de hecho se suponía que la persona que tenía que leer esto tenía que respirar súper fuerte, ¿verdad? Súper profundo
y decir todo esto casi que recitado de forma seguida. Por eso es una obra maestra dentro de un montón de detalles, pero yo destaqué algunas cosas y las repaso súper rápido. Primero, dice que Dios, Pablo dice, alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha elegido en la persona de Cristo. Es a través de Cristo. Dice que lo ha hecho ¿cuándo? Antes de crear el mundo. Eso está en el versículo 4. Para que nos mantengamos sin mancha, consagrados a Él. Esto es un concepto de santidad que más adelante les voy a contar. No tiene que ver exactamente o directamente con el pecado. De primera mano no es que tenga que ver con el pecado como mucha gente lo asocia. Ahorita hablamos de eso. Además dice que lo ha hecho amorosamente, que nos ha adoptado como hijos. Dice que con el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, Él nos ha liberado, nos perdona los pecados, y esto habla de la redención para nosotros. Y dice que todos estos designios que son por puro afecto, que son benévolamente, que los hace con benevolencia, los había decidido realizar en Cristo. Antes, todo esto ocurre antes de que Adán y Eva en Génesis 3 dijeran, no, yo quiero un mundo sin Dios. Y ¿qué hace Dios? Lleva la historia, echa a andar su plan y eventualmente lo va a llevar al punto clímax en Cristo. ¿Para qué? Para que todas las cosas, las de la tierra, las del cielo, recuperen unidad en la persona de Cristo. Además, termino destacando lo que dice el versículo 11, que es en el mismo Cristo, es en el mismo Cristo en que nosotros participamos de la herencia, y dice a la que hemos sido destinados de antemano. De antemano. Ok, entonces toda esta canción, esta alabanza, esta doxología es la base para nosotros comprender de qué se trata el amor de propósito. Entonces me gustaría definirlo. Por aquí tengo algunas cosas que escribí de una manera sencilla y puntual. Cuando se habla del amor, obviamente hay para nunca acabar, ¿verdad? Yo creo que el amor hace que todas las películas, o prácticamente el 95% de las películas, existan, los libros, las historias. El amor probablemente sea el motor más fuerte para los seres humanos, ¿verdad? Y la motivación más grande, así que hay para tirar para arriba. Los griegos pensaban del amor, y por eso a veces nosotros, ¿verdad?, nos referimos a Platón y decimos el amor platónico, porque Platón llegó a definir acerca del amor. Y también otras culturas y religiones han definido lo que es el amor. Algunas incluso hablan acerca de cómo relacionarse en amor sin apego, ¿verdad?, para evitar ciertos sufrimientos. Pero Pablo, quien era una persona muy educada, quien además se daba duro con la cultura helenística, y también escribe con mucha maestría, define el amor de propósito. Y en este caso particular, el amor de propósito es lo que dice aquí Efesios. Es un designio que, según este texto, estaba en Dios antes de fundar nuestro mundo. En ese designio, Dios lo que decidió fue escogernos, primeramente para ser suyos, pero segundo para que cumplamos una función que corresponde a sus propósitos, que corresponde a su amor. Él nos escogió específicamente, como decía Efesios, para ser adoptados como hijos. Que, como te contaba hace un rato, Dios tenía planes y Él quería conformar una familia. Nuestra posición en esa familia, el estatus, el que se nos da, es designada como hijos. Inmediatamente, ¿verdad?, cuando pienso en la figura de un hijo o una hija, pienso en los deberes que hay que cumplir al llevar ese apellido, al ser parte de esa familia, cómo es tener ese ADN, cómo es tener esa identidad, pero también, por supuesto, en los derechos y los privilegios que tienen los hijos, principalmente, como dice Efesios, de un padre, al disfrutar en los derechos de un padre que despliega su amor hacia sus hijos. Y este amor de propósito a nosotros lo que nos dice es: hey, Dios, desde antes de crear el mundo, ya te había concebido en su mente, ya había tenido en mente la idea de, con vos, conmigo y con todos los que se quieran apuntar a esto tan maravilloso, hacer una familia extensa, grande, multicultural, de muchas etnias, donde todos nosotros conformáramos la familia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, lo representáramos en la tierra, devolviéndome un poco a Génesis, ¿verdad?, y pudiéramos disfrutar de ese apellido, por decirlo de alguna manera muy humana, pero pudiéramos disfrutar de ese ADN, de esa esencia, al punto de llegar a ser uno con Dios. Entonces, en esta perspectiva, ¿verdad?, ocurre Génesis 3, donde Efesios nos habla que todo esto pasa antes de la fundación del mundo, pero en Génesis 3 ya el ser humano peca. En Efesios lo que acabamos de leer es que Dios
de estos hijos lo que piensa es que son separados para Él. Lo que quiere es que sean separados y consagrados para Él. De hecho, aquí está en el versículo 4, Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos. Después vamos a profundizar en qué significa sin mancha, porque tiene que ver con la escogencia de un cordero, una oveja que está en Éxodo. Luego lo vamos a hablar mejor, como corresponde a consagrados a Él. O sea, no había pecado el ser humano y Dios ya tenía en mente que quería gente separada, dedicada, consagrada para Él. O sea, propósito, amor de propósito. ¿Ok? Dios tenía en mente que ellos cumplieran un propósito, y ese propósito basado en el amor era de vivir para Él, de ser uno con Él. Entonces, por eso yo les decía, solo lo voy a mencionar nuevamente por encima, pero tenemos que ampliarlo después. Pero mucha gente asocia la santidad solamente contra el pecado, en relación con el pecado, pero no. De hecho, Dios lo que deseaba era gente santa, gente apartada, separada, para que cumpliera sus propósitos, dedicados a Él, que respondieran, que correspondieran a ese amor. Entonces, en parte está bien pensar que la santidad tiene que ver con no pecar. Eso es correcto, porque Dios y el pecado no combinan, ¿verdad? Para decirlo de una forma muy sencilla. Entonces, por supuesto, si estamos separados y apartados para Él, pues el pecado no es parte de la trama. Lo que pasa es que es importantísimo que ese lente esté limpio, que entendamos que Dios tenía intenciones, que ya había puesto, que probablemente de alguna manera metafórica, ya había escrito en su corazón, digámoslo de esa manera romántica, pero ya había escrito en su corazón ideas acerca de que vos y yo pudiéramos vivir para Él, aunque nunca llegáramos a pecar. Esto nos dice muchísimo acerca de propósito, acerca de identidad, que es lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando. Entonces, bueno, más adelante obviamente vamos a profundizar en eso, como les estaba diciendo. El amor de propósito es este proceso que después también voy a profundizar más en esta idea, ¿verdad? Repito, este episodio es solo contexto, ideas generales, donde Dios, es este proceso donde Dios elige para después llegar a adoptar. ¿Ok? Punto A, punto B. Dios tiene muchos hijos por creación. Quizás esta idea va a sonar muy loca, pero lo puedes confirmar en los textos originales del Antiguo Testamento, que Dios a las criaturas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por título, por cómo se refieren los autores, por poner un título, a muchas criaturas que no son seres humanos, como los seres espirituales, por ejemplo, se les llama hijos. Y los hijos de Dios con los hijos de los hombres, por ejemplo, ¿verdad? En Génesis 6. Y hay muchas otras ocasiones en las que a muchos de ellos, en los Salmos se refiere también, muchos se refiere como a hijos, se refiere como a santos también de alguna manera. Y sí, no es que quiera poner el énfasis en el título, pero lo que es importante es que dentro de todas las criaturas, dentro de toda la creación de Dios y todos los seres que Él ha diseñado y que existen y que quizás no conocemos nosotros y solo conocemos a los seres humanos y los animales, pero dentro de todas las criaturas, Dios decidió que vos y yo, los seres humanos, lleguemos a ser adoptados. Esto va a ser demasiado importante para nosotros. ¿Por qué? Porque los que son adoptados son injertados a esta familia, van a ser parte de la familia de Dios, van a tener una posición de hijos, pero ya no como título, ¿verdad? Como les estaba comentando que se escribe en la Biblia, sino ya literal por un vínculo de amor en el cual hay un propósito, en el cual vos y yo vamos a participar de sus planes y los vamos a ejecutar. Es por eso que no voy a meterme de lleno en esa idea, pero es por eso que el versículo 3 inicia: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Y es muy interesante porque más adelante voy a buscar otra versión nada más para... Puede ser la Reina Valera, que es demasiado conocida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y más adelante y en otros textos, Pablo precisamente habla acerca de cómo Dios nos ha sentado junto con Cristo a la derecha de Dios. Esto es otra vez una locura, ¿verdad? Para decirlo de una manera pues que nos conecte con vulnerabilidad acerca de lo que entendemos de esto. Pero es la realidad para los hijos de Dios, para una nueva humanidad. Ya se vino la lluvia aquí en mi casa por si las empezaste a escuchar de fondo. Entonces,
Para amarrar un poco estas ideas, en la Biblia el término hijo de Dios aplica no solamente para seres humanos, pero es por un título. Es como si yo soy un compositor y tengo muchas canciones y todas ellas son como mis hijas, ¿verdad? Son mis criaturas, pero a algunas de ellas, especialmente a los seres humanos, en el relato bíblico, Dios les dio el don, el regalo de llegar a ser hijos, pero no por título, sino por un vínculo de amor, de propósito, que es lo que estamos hablando nosotros. ¿Y cuándo ocurre todo esto? Antes de la fundación del mundo. Entonces quiero dejarte una idea muy clara. Es diferente tener un concepto de Dios donde Él tiene que estar corriendo para arriba y para abajo y solucionando porque se le salió de control y su creación se volvió loca y no le hizo caso, y pensar que ese es Dios, a creer que en realidad, independientemente de lo que hemos hecho o no hemos hecho los seres humanos, que obviamente lo que Dios quiere es que respondamos a Él porque nos dio voluntad, nos dio la oportunidad de decidir, pero independientemente de lo que hayamos decidido o no, Él tenía planes, Él nos predestinó, así lo dice Efesios. No estoy hablando acerca de la salvación, aunque es un tema importante que luego podemos hablar un poco más, pero sí nos predestinó para que lleguemos a convertirnos en himno de alabanza a su gloria, o sea, que lleguemos a vivir para Él y que ese sea no solo propósito, que eso sea identidad, que eso sea pertenencia, que eso sea familia, que eso sea gobierno, que eso sea sacerdocio, un montón de cosas. ¿Ok? Y esto se lo había propuesto Dios y nos presenta algo que yo sé que está distorsionado en la vida de muchos, pero es la paternidad. Sé que muchos han tenido una mala experiencia y una mala relación con sus papás. Entonces el término paternidad de pronto no es como muy deseado, ¿verdad? O incluso tal vez tenga muchísima distorsión de una buena paternidad. Pero la paternidad que Dios ofrece, ¿verdad? En su amor perfecto, no tiene que ver con abandono, al contrario, tiene que ver con amor, con escogencia, con adopción. No tiene que ver con castigo y violencia y abuso, sino que tiene que ver más bien con la capacidad de que nosotros lo conozcamos a Él y al conocerlo, lo amemos a Él y amemos a los demás. Es algo pleno. Su amor y su paternidad es indescriptible, es algo pleno. El amor de propósito, donde Dios nos presenta su paternidad, no es entonces ni una filosofía ni algo exactamente romántico o sentimental, ¿verdad? Tiene que ver con una decisión que Dios había propuesto, y es que vos y yo podamos escribir esta historia siendo sus hijos y tengamos ese vínculo a través de Jesucristo. Eso es demasiado claro en la Biblia, que pudiéramos llegar a trascender en Cristo para reinar con Él, para conocerlo a Él, para estar llenos de Él de verdad. Y en última instancia, de eso es lo que te hablo. La Biblia nos habla de ser uno con Dios, y como te soy súper honesto, en parte es un poco difícil de abordar esa idea, ¿verdad? Por no sé, nuestra limitación y nuestra revelación, ¿verdad?, en el corazón. Pero puedo visualizarlo gracias a tres figuras que te voy a comentar súper rápido, que están de hecho en la carta de Efesios. Pablo usa esta unión, esto de ser uno con Dios. Pablo usa tres figuras para que podamos de alguna manera entenderlo. Primero habla de un cuerpo y la cabeza, donde un cuerpo y cabeza son uno, ¿verdad? Vos no ves a alguien y decís, ahí está su cuerpo y allá está su cabeza. Eso fue que fue decapitado y ya no es uno. Entonces Pablo dice: Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia somos vos y yo, esa familia, los que han nacido de nuevo. Entonces nosotros estamos unidos a Él, y así como tu cabeza, ¿verdad?, con tus ideas y tus pensamientos dirigen tu cuerpo y le da órdenes a la mano y la mano obedece y todo funciona con un propósito para echar a andar planes, de la misma forma Jesucristo es la cabeza nuestra, como todo un cuerpo, ¿verdad? No solo de forma individual, al contrario, más bien de manera familiar y de comunidad cristiana, de hijos e hijas de Dios. Entonces está esa figura, pero también hay dos figuras más. Hay otra idea que es un templo viviente, que somos vos y yo, que se va edificando, y todos nosotros somos como piedras vivas. Pedro habla de eso también, que vamos edificando un templo donde Dios va a llegar y a habitar, donde va a descansar y reinar, echar a andar sus planes en ese templo. Igual que Génesis, igual que el templo cósmico que habíamos hablado, que era el jardín de Edén. Y por último, Pablo usa otra figura que es la del matrimonio, un hombre y una mujer. Por eso remite a Génesis, donde dice: por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. A pesar que somos dos, ¿verdad?, individuos con esencias y características distintas, llegamos a unirnos en uno solo. Entonces, por los próximos episodios yo voy a estar
desarrollando todo esto que te estoy contando. Definitivamente es algo que me apasiona, que me interesa muchísimo compartirte. Ojalá que vos puedas leerte la carta de Efesios y podamos profundizar en esta idea de que aún antes que pecáramos, Dios tenía planes, propósitos basados en su amor, y que todavía, incluso llevándolo al punto culminante de la historia en Cristo, están ahí para nosotros. Nada más quiero cerrar con una idea para que la tengas en mente, y es que Pablo enfatiza que todo esto ocurre solamente al estar unidos a Cristo, ¿verdad? Él dice a cada rato: nos ha elegido por medio de Cristo, en la persona de Cristo, ¿verdad? Para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, que su gracia ha sido derramada, su bondad por medio de su Hijo querido y con la muerte de su Hijo. Entonces todo funciona solamente al estar en Cristo. Esto es demasiado importante. Es Dios quien ejecuta. Devolviéndome un poquito al texto de forma rápida, es Dios quien está a cargo de todos esos verbos en este texto, ¿verdad? Dios quien nos escoge, quien nos predestina, quien otorga la gracia, quien hace abundar. Es Dios quien nos da a conocer la voluntad del propósito. Pero todo esto sucede por la obra del Espíritu Santo solamente en la esfera de Jesucristo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Todas estas bendiciones que Él nos otorga por este amor de propósito ocurren solamente al estar en Cristo. En Él encontramos redención, perdón por nuestros pecados, y es en Él, de hecho, que los primeros cristianos llegaron a ser llamados el pueblo de Dios. Ahora, también Efesios decía que vos y yo estamos sellados con el Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar de eso, que tiene que ver con identidad y con pertenencia. Pero te cuento todo esto porque al principio de esta temporada, en Orígenes y Tiempos, que puedes encontrar ese episodio, yo te hablaba de algunas etapas que ha tenido la historia nuestra. Y en una era pasada, hace muchísimo tiempo, antes de Cristo literalmente, nosotros estábamos separados de todo esto, de todas estas bendiciones espirituales. Por lo tanto, separados de Dios y separados de esta oportunidad de ser colmados de bendiciones de alguna manera. Así que ahora en Cristo, gracias a su vida, su muerte y su resurrección, vos y yo podemos conocer todo esto que te estoy contando en este episodio y podemos llegar a ser uno con Dios, que aunque yo no tenga la capacidad de describírtelo a totalidad, te garantizo, te aseguro que es algo para lo cual fuimos diseñados y que tiene que ver demasiado con ese amor de propósito que Dios tiene con hijos y con hijas. Más adelante en el libro de Efesios, Pablo dice que precisamente es en el Padre, o sea, en Dios, que se origina toda familia, o sea, toda paternidad. Y esa palabra paternidad a mí me encanta porque está vinculada a un concepto griego que es la patria, en realidad, ¿verdad? Suele traducirse esas ideas como familia. Pertenecen al mismo campo semántico, digamos, de alguna manera. Entonces, esto que te estoy contando personalmente a mí me ha edificado muchísimo. Me ha cambiado la perspectiva, no del cristianismo solo, como si fuera una religión más, sino de verdad lo que sucede, la realidad que sucede con los seres humanos, la realidad de los seres humanos. Efesios es un ensayo, es una carta que Pablo escribe en donde habla el tema más revelador, el evento más importante, y es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y cómo nosotros como cristianos podemos responder a esta revelación. Cuando somos iluminados en el corazón y nos damos cuenta que esto es lo que le ha ocurrido al ser humano y que ahora es en Cristo, como te conté, que vamos a llegar a todo esto, Pablo después nos va a enseñar cómo tenemos que vivir ahora, y el concepto y una de las ideas más poderosas con las que vamos a terminar unos episodios después en Cardio, es que Dios está conformando una nueva humanidad, una nueva familia, seres humanos nuevos. Sí, así como lo oyes, súper extraño, una locura, cuerpos nuevos, mentalidad nueva, intenciones nuevas, motivaciones nuevas, propósitos nuevos, todo hecho nuevo. Ese seremos vos y yo en Cristo, criaturas nuevas, pertenecientes a la familia de Dios, injertados en Cristo. Y bueno, no sé a vos, pero esto a mí me parece demasiado esperanzador. Sí, una locura completa, lo reconozco, pero bueno, esa es la buena noticia. Cristo ha establecido para nosotros una reconciliación, para vos y para mí, que vivimos en este mundo torcido, difícil, golpeado, violento, lleno de confusión. Él ha abierto un camino para que lo sigamos, para que vos y yo seamos nuevos en Él, a través de su Espíritu en nosotros, en el nuevo nacimiento. Y de eso vamos a estar hablando por los próximos 4 episodios. Así que bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo escuchas todo esto? Avísame, comentame en YouTube, escribime correos, hablemos en Instagram, en Cardio Podcast. Me encantaría que podamos generar comunidad y estar más cerca. Los espero y te espero
a vos personalmente en los próximos episodios de Cardio, donde voy a profundizar, donde voy a hablar con un poquito más de pausa en todo lo que te comenté hoy. Quisiera nada más marcar esa ruta. La idea es que podamos cerrar la primera temporada con estas semillas en el corazón que nos lleven y nos edifiquen a ser parte de esa nueva humanidad. Así que bueno, gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo en este rato, con esta lluvia de fondo. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.